cómo ser amables. Hoy imitemos ese ejemplo de Jesús, que si algo tenía él al tratar con la gente, al tratar con sus discípulos, era amabilidad. Y es muy importante que nosotros aprendamos a ser amables. Por eso Pablo le escribe a Tito y le dice las siguientes palabras en Tito capítulo 3 versículo 1, diciéndole: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Recuérdaselos, que no se les olvide. Las cosas que quieren que se nos recuerden es esto también: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, recuérdales que sean amables. Con esto en mente, nos vamos a dar cuenta que la amabilidad es un distintivo del cristiano. Por eso Pablo le decía insistentemente a Tito: recuérdales que sean amables, no solamente que se sujeten a las autoridades, no solamente que obedezcan, no solamente que no anden difamando a las personas, no solamente que no sean mal hablados o pendencieros, sino recuérdales también algo muy importante: que sean amables. Porque la amabilidad es un distintivo, es una característica del cristiano. La habilidad de llevarse bien con la gente debe de ser algo característico del cristiano. Es muy triste decir yo soy cristiano si yo no me llevo bien con las personas. Es frustrante decir yo soy pastor si usted no puede tratar bien o amablemente a las personas. Necesitamos nosotros entender que la gente va a ver en nosotros a Jesucristo, y si ellos ven en nosotros a Jesucristo, ellos van a glorificar el nombre de Dios a través de las buenas obras que vean en nosotros. Y si ven en nosotros amabilidad, entonces ellos van a creer que somos verdaderamente hijos de Dios. Entonces van a creer que verdaderamente somos cristianos. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue amable en su trato con las personas. ¿Cuántos de aquí somos cristianos? La amabilidad tiene que ser un distintivo de usted. ¿Sabe? Una de las cosas que yo he notado es que la amabilidad tiene que ver mucho con la educación que nosotros tengamos. De verdad. Pareciera que no, pero entre más hayamos sido nosotros educados, entre más se nos hayan transmitido valores morales y entre más se nos haya enseñado la palabra de Dios, entonces como resultado tiene que haber más amabilidad en nosotros. Normalmente la gente que no es amable es la gente que no ha sido educada. Entonces cuando usted no es amable, cuando yo no soy amable, no solamente estoy demostrando que no soy un cristiano genuino, sino que estoy demostrando también que me hace falta educación. ¿Escuchó lo que dije? Cuando yo no soy amable, cuando yo no trato amablemente a las personas, estoy demostrando que a mí me hace falta educación. Por eso, esta noche, vayamos a la Escritura para poder entender y para poder aprender y educarnos a través de la Escritura en cómo podemos ser personas amables. Yo he comentado mucho a ciertas personas que los pastores que estamos aquí en Estados Unidos ministrando a los hispanos principalmente, la verdad que tenemos una doble tarea. Tenemos la tarea número uno de evangelizar a las personas
compartiéndoles las buenas nuevas del evangelio de salvación para que sean salvos. Y segundo, tenemos la responsabilidad también de compartirles a ellos bienes o principios morales, principios espirituales, principios financieros, etcétera, para que la gente también se eduque. Entonces tenemos que evangelizarlos y tenemos que educarlos, porque muchas veces las personas que migran o emigramos de México, de El Salvador, de Guatemala, de otros países para Estados Unidos, y por favor no se ofenda porque yo estoy dentro de ese grupo de los que emigramos. Muchas veces somos personas que tuvimos que emigrar porque en nuestra tierra o en nuestro pueblito o en nuestro rancho, porque algunos venimos de pueblos, algunos venimos de rancherías, algunos quizá vienen de ciudad, pero aún así, no porque vengamos de ciudad significa que venimos con educación. Entonces a veces venimos de esos pueblos, no tuvimos la oportunidad, y aunque la hayamos tenido de estudiar, a lo mejor no quisimos la escuela. ¿A cuánto les pasó que la escuela nomás dices, no, eso no era para mí? Sin miedo, ¿verdad? Pasa, no, a mí no me entraban las matemáticas, no me entraba esto, no me entraba lo otro, y yo por eso pues mejor me fui al campo, me fui a recoger mazorca, o me fui a trabajar en el mercado llevando bultos, qué sé yo. Y el no haber recibido una educación más superior hace que nosotros no tengamos los valores, la educación que necesitamos para poder demostrar amabilidad. ¿Sabes por qué? Porque a veces tratamos a las personas como vimos que nuestros padres trataban a su cónyuge, o como el compadre trataba al otro compadre, ¿verdad? Y traemos ese molde, traemos ese ejemplo, y como traemos ese ejemplo, entonces no podemos ser amables. Pero ¿qué le parece si nos educamos con la palabra de Dios? Y dije nos educamos, ¿sí? Porque yo me estoy educando con la palabra. La palabra me está quitando mucho de ser salvaje, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Verdad que nos refina la palabra? A mí me ha refinado. El Espíritu de Dios me ha refinado. Y cada vez que me voy a la palabra, cada vez que estudio la palabra, me hago más educado. Y si soy más educado, entonces soy más amable. Y si soy más amable, la gente entonces va a creer que soy cristiano. Amén. Entonces, veamos cómo podemos nosotros ser amables. Número 1, usted y yo tenemos que aprender a hacer todas las cosas con amor. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 14 me da este principio tan básico pero tan eficiente para que yo aprenda a ser amable. Yo debo de aprender a hacer todo con amor. Primera de Corintios 16 versículo 14 dice: todas vuestras cosas sean hechas ¿cómo? Con amor. ¿Cuántas de las cosas que debamos hacer las vamos a hacer con amor? Todas. Todo lo que yo voy a hacer lo tengo que hacer con amor. Si voy a hablar, tengo que hablar con amor. Si voy a actuar, tengo que actuar con amor. Si voy a darle algo a alguien, lo tengo que hacer con amor. Si voy a escuchar a alguien, lo tengo que escuchar con amor. Todo lo que yo haga, lo tengo que hacer con amor, para que entonces yo aprenda a ser una persona amable. Para que podamos entender cómo se hacen las cosas con amor, primero necesitamos nosotros descubrir qué es realmente el amor. Porque si yo no sé realmente el significado del amor, entonces yo no voy a saber cómo hacer todas las cosas con amor. Y gracias a Dios por la palabra, porque la palabra me da un capítulo lleno
de la descripción de lo que es el amor. Y usted sabe cuál es el capítulo al que me estoy refiriendo. Primera de Corintios capítulo 13, en el versículo 4 en adelante. Analicemos cómo describe la Biblia el amor, porque me está invitando a hacer todas las cosas con amor. Entonces, ¿qué es el amor? Aquí me lo dice, Primera de Corintios 13, verso 4. Voy a leer la traducción en lenguaje actual. El que ama tiene paciencia en todo. Wow, ahí está. Para que yo aprenda a ser amable, voy a hacer las cosas con amor. Y me dice que el que tiene amor va a ser una persona que tiene paciencia en todo. Tú no vas a ser amable si no aprendes a ser paciente. Anoche mi esposa y yo tuvimos una prueba de paciencia. Ya tenía días que me había pedido que le ayudara en un mueble a poner unas tablas ahí, un armario que tiene, para poner más zapatos, porque usted sabe, ¿verdad? Las mujeres como los hombres tienen 3 pares de zapatos nada más. Entonces estaban ahí amontonaditos unos con otros y dice, es que los quiero tener así hasta por colores, fíjese cómo le hacen las mujeres, hasta por colores, así guarachitos, zapatos de noche, qué sé yo. Bueno, entonces ya tenía tiempo en el que me había pedido esto y yo no lo había hecho, y ayer se me ocurrió andar de acomedido y dije, bueno, voy a agarrar el serrucho, a cortar las tablas, medí, hice todo lo que tenía que hacer. Y entonces a la hora de poner las dichosas tablas, ella me estuvo ayudando y estuvo un poquito complicado el asunto. Y después tuve que quitar, obviamente al principio, las puertas del armario. Y ya cuando terminé de colocar las tablas, entonces vino el reto de poner las puertas nuevamente. Y tienen una forma, unas bisagras medias curiosas. Y la verdad que cuando las ponía, de repente, pum, y se caía la puerta otra vez. Y yo, ¿de verdad? Horrible, como dice la hermana Taylor. Y varias veces se me cayeron y yo, ay Señor, dame paciencia, Señor. Ay. Tranquilidad. ¿Y sabe qué? Contuve el enojarme, contuve yo el perder el control. Y entonces terminé, gracias a Dios, porque me estaba estresando, porque no me quedaban, y gracias a Dios quedaron bien. Después mi esposa me dice, te felicito, no te estresaste ni perdiste el control, no perdiste la paciencia. ¿Y sabe qué? Me dio un besito. Ay, qué bonito. La Biblia dice que besados serán los labios de aquellos que responden palabras amables, palabras buenas, ¿verdad? Entonces el que ama tiene paciencia en todo. Si le vas a ayudar a tu esposa, sea amable con ella. Las mujeres a veces no aguantan como uno. Yo le estaba pidiendo a mi esposa, sujeta esta tabla, ¿verdad? Y estaba ahí, yo me estaba tardando en acomodar los tornillos ahí, y ella estaba ahí sufriendo, y de repente como que se le cayó la tabla porque yo la tenía en nivel, y yo así como que me quería salir el hombre interno. Yo dije, no, ¿por qué? Porque si ella me está ayudando, tengo que ser amable con ella, porque el que ama, dígalo, tiene paciencia en todo. Esposo, tenle paciencia a tu mujer, sea amable con ella. Esposas, ténganle paciencia a su esposo, sean amables con ellos. Hijos, ténganle paciencia a sus papás. O mejor dicho, papás, tengámosle paciencia a los hijos. El que ama tiene paciencia en todo. Escuche, y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. Cuidado,
Porque estamos aprendiendo a hacer todas las cosas con amor y eso me va a ayudar a mí a ser amable. Entonces, si yo amo, yo no me voy a creer más que los demás. Verso 5, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa. La versión de Reina Valera dice que no se irrita. Qué fácil a veces es irritarnos, ¿no? Y perder la amabilidad. ¿Sí o no? Si tú amas, entonces haz las cosas con amor y no te enojes por cualquier cosa. También dice que el que ama no se pasa la vida recordando lo malo que otros han hecho. El que ama hace esto. Y mire, comúnmente esto sucede, ¿verdad? En el matrimonio, recordando lo malo que han hecho otros, o en la familia, lo malo que ha hecho el papá, lo malo que ha hecho la mamá, lo malo que han hecho los hijos. No, el que ama no se pasa la vida recordando lo malo que otros han hecho. Borrón y cuenta nueva. La mujer no se vuelve histórica, ni tampoco histérica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ama y aprende a hacer todas las cosas con amor. Versículo 6. El que ama no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. Oiga esto, el que ama es capaz de aguantarlo todo. ¿Será? Para que tú seas amable, tienes que aprender a aguantarlo todo. Dígame una cosa, ¿el Señor aguantó todo? ¿Lo criticaron? ¿Aguantó? ¿Lo golpearon? ¿Le escupieron el rostro? ¿Lo calumniaron? Tantas cosas hicieron al Señor, y el Señor ¿qué? No abrió su boca. Él aguantó todo. ¿Por qué? Porque Él nos amó y siempre fue amable. Entonces el reto es esto: el que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo, porque solo el amor vive para siempre. Así que si queremos nosotros aprender a ser amables, hagamos todas las cosas con amor. Perdemos muy fácilmente la amabilidad cuando no hacemos las cosas con amor. Así que hagamos las cosas con amor. Segundo, para aprender a ser amables, tenemos que servir a los demás pensando en el Señor y no en los hombres. Cuando Jesús estaba en esta tierra, siempre hacía las cosas que Él hacía pensando en lo que su Padre quería que se hiciera, en hacer la voluntad del Padre Celestial. Entonces nosotros tenemos que aprender de Jesús que a la hora de ayudar a las demás personas, a la hora de servir a las demás personas, debemos de pensar en el Señor y no pensar en las personas que estamos sirviendo. Porque si piensas en las personas a las que vas a servir, o a las que vas a ayudar, o a las que les vas a creer todo, o a las que les vas a soportar todo, como acabamos de leer, si piensas en la persona y la empiezas a ver y dices, no, este no merece ni que le ayude, este no merece ni que lo voltee a ver, este no merece ni que le dé de comer. Si te pones a ver a esa persona, no le vas a ayudar y no vas a ser amable. Pero a la hora de servir a los demás, tienes que pensar en el Señor y no en los hombres. Te voy a hacer una pregunta. Si Jesús, suponte que tú viviste en el tiempo de Jesús, allá en Galilea donde Jesús caminaba, y de repente Jesús va caminando por ahí y te encuentra ahí está Mexicano, la hermana María Mexicano, y Jesús voltea a ver a la hermana María Mexicano, ¿verdad? Y le pide un favor. ¿Cómo respondería la hermana Mexicano? ¿Le haría caras?
¿Ah? Si Jesús te pidiera un favor, ¿cómo le responderías? Ay, maestro, no estés molestando. ¿Te atreverías? ¿Sí? Oye, déjame en paz, estoy cansada, quiero dormir. ¿Le diría eso? ¿No? ¿Cómo le responderíamos al Señor? Con amabilidad, ¿no? Sí, maestro, ¿qué más? A tus pies, Señor. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque me lo está pidiendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces escúcheme bien. Esto nos va a ayudar mucho a ser amables. Cuando la gente, nosotros la vamos a servir, no mire a la gente a la que va a servir, porque si usted mira a la gente y piensa en la gente, vuelvo a repetir, no va a tener ganas de servirles, no va a tener ganas de ayudarles. No, 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 no. Pero si usted mira a Jesucristo en ellos, entonces usted les va a servir con amabilidad. Fíjese lo que pidió Jesús, o mejor dicho, lo que pide la palabra. Colosenses capítulo 3, versos 22 y 23. Siervos, y se le está hablando aquí en el original a los que eran esclavos, a los que habían sido comprados por sus amos como esclavos para servir en muchos quehaceres en aquel entonces. Entonces déjeme cambiar la palabra aquí de siervos a esclavos, y dice: esclavos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales. Y oiga, no sirviendo al ojo, o sea, no sirvas para ser visto, no sirvas para quedar bien delante de los demás, porque dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y oiga lo que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo como, ahí está el amor, hazlo de corazón, como para el Señor. Juan, que te lo está pidiendo, como para la señora Petra, que te está diciendo que hagas esto, como para tu esposa, que te lo está pidiendo, o para tu esposo, que te lo está pidiendo. ¿Está diciendo esto la Biblia? Hazlo como para quién, como para el Señor y no para los hombres. Entonces repito, que quede bien claro: si vas a servir y ayudar a los demás, no pienses en la gente a la que vas a ayudar, piensa en el Señor, que nos instruyó a hacer las cosas de corazón como si fueran para Él y no para los hombres. Amén. Versículo 24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tercero, para nosotros poder ser personas amables, no solamente tenemos que hacer todas las cosas con amor, no solamente tenemos que pensar en el Señor y no en las personas a las que servimos, sino que también tenemos que buscar agradar a los demás y no solamente a nosotros mismos. Bien importante esto, porque muchas veces solamente buscamos nuestro propio bien. La mayoría de las veces buscamos siempre nuestro propio beneficio, lo que nos hace sentir bien a nosotros, lo que nosotros queremos lograr, lo que me hace sentir bien a mí, pero se me olvida lo que le hace sentir bien a la otra persona. Y para que yo pueda ser amable, yo debo de pensar en el bien de los demás. Debo de pensar en agradar a los demás antes de agradarme a mí mismo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 24 dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Qué increíble esto, ¿no? Significa que el esposo no va a buscar su bien primero, sino el bien de ¿quién? De la esposa, y viceversa. Y los hijos no van a buscar su propio bien primero, sino el de sus padres, y viceversa, sus padres el de sus hijos. Para que yo pueda ser amable, entonces voy a pensar en el bien de la otra persona. Si yo no pienso en el bien de la otra persona,
no voy a poder ser amable con esa persona. Primera de Corintios capítulo 10, verso 32 y 33 dice: no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y mire lo que dice Pablo: como también yo en todas las cosas agrado a todos. ¿Y cómo agradaba a Pablo a todos? No procurando mi propio ¿qué? Beneficio, sino el de muchos. Y aquí se agrega una cosa por la cual nosotros tenemos que animarnos a ser amables y procurar el bien de los demás, porque dice que así van a ser ellos salvos. Con nuestra amabilidad nosotros podemos ayudar que los demás sean salvos. ¿Con cuánta razón la Biblia le habla a la mujer y le dice que con sus obras ellas pueden ganar a sus maridos inconversos? La mejor predicación que usted como mujer puede hacer por un marido inconverso son sus acciones, hermana. ¿Sabía eso? Son sus acciones. Es la mejor oración que usted puede hacer por un marido inconverso. La amabilidad que usted le muestre, pensando en el bien de esa persona más que en el bien de usted. Romanos 15:1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Nuevamente está el principio: no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Agrade a su prójimo en lo que es bueno para que yo lo pueda edificar. ¿Cómo voy a ser yo amable? Haciendo cosas que edifiquen a la persona que está a mi lado, siendo amable con esa persona, para que esa persona pueda ser edificada, para que esa persona, por qué no decirlo, pueda ser salva si no lo es. Romanos 15, verso 3, Pablo nos lleva al ejemplo de Jesucristo y dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. La traducción del lenguaje actual dice: porque ni aun Cristo pensaba solo en lo que le agradaba a él. Y Filipenses capítulo 2 versículo 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que si yo quiero aprender a ser amable, tengo que buscar agradar a los demás y no solamente a mí mismo. Me recuerdo de una anécdota que nos contaron recientemente de cómo a veces nosotros, escúcheme bien, tenemos que agradar a las otras personas para mantener la paz y mantener la amabilidad y mantener una atmósfera agradable aún en nuestro hogar. Es muy importante que a veces nosotros, escúcheme bien, podamos, ¿por qué no decirlo?, entender que no siempre tenemos la razón. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Pero a veces siempre queremos tener la razón. Y a veces es importante que nosotros cedamos y que le dejemos a la otra persona que tenga la razón, aunque quizá no la tenga, con tal de mostrar amabilidad. ¿Sí? Con tal de que las cosas se calmen. Porque cuando uno dice que tiene la razón y el otro tiene la razón, no es que es así, no es que es asá, no es que es esto, no es que el otro. ¿Y quién quiere ganar? ¿Sí o no? O mejor dicho, ¿quién quiere perder? Porque nadie quiere perder. Pareciera que nos van a dar un premio de $1,000 al que gane la discusión. ¿Sí o no? ¿Le pasa o no le pasa? De repente con mi esposa, y luego ella me dice: pues no hay quien te gane, ¿verdad? Y yo le digo: ¿y tú qué tal? Porque queremos tener la razón, ambos. Entonces hay que ser honestos. No siempre tenemos la razón.
A veces la va a tener su esposa, a veces la va a tener usted, a veces la van a tener los hijos, a veces la vamos a tener nosotros, a veces la va a tener el patrón, pero a veces la va a tener usted también. A veces la van a tener los demás, pero no la voy a tener yo. ¿Sí? Escuche cómo le voy a ejemplificar este punto que le estoy mencionando. Escuche con atención. Se dice que había un gran sabio, y un día vinieron ante él dos personas que tenían un conflicto, y cada quien estaba diciendo que él tenía la razón, y estaban peleados y estaban ahí, pero en un conflicto tremendo, ¿verdad? Y yo tengo la razón, y yo tengo la razón, y tú te estás equivocado, y tú esto y tú lo otro, y se estaban peleando y no podían llegar a un acuerdo porque ambos decían que tenían razón. Entonces fueron a ver a este gran sabio, ¿verdad? Y el gran sabio hizo que el primero pasara, ¿verdad?, a su casa, y entonces el sabio lo sentó y le dijo: ok, a ver, señor, por favor, hábleme de su problema. Y aquel hombre empezó a hablar. No, pues fíjese que así, y asá, y asá, y asá, y empezó a decirle todas las cosas acerca del problema. El sabio escuchó atentamente las cosas que decía este hombre, y cuando terminó, el sabio le dijo: usted tiene la razón, puede irse. Pase el otro, por favor. Y hizo pasar al otro, ¿verdad? Vino la segunda persona y lo mismo: por favor, hábleme de su problema. Y lo mismo, aquel hombre empezó a hablar y a decir: y no, es que aquel me dijo, y así, y asá, y todo. El sabio lo volvió a escuchar atentamente, ¿verdad? Y cuando aquel hombre terminó, le dijo: usted tiene la razón, se puede ir. Entonces, cuando salió de la casa, la esposa que estaba por allá atrás escuchando, porque las esposas a veces siempre están escuchando, la esposa que estaba escuchando allá atrás salió así media enojada y le dice: oye, ¿de qué se trata esto? A los dos le dijiste exactamente lo mismo. Y el gran sabio se quedó serio, callado, y le dijo: usted tiene la razón. ¿Entendió? De esta manera a veces vamos a mantener la paz en el hogar, la calma, la tranquilidad, la amabilidad en el hogar. Dale la razón a tu marido de repente cuando se le bote la cuiria. Sí, tiene la razón, aunque tú sepas que está equivocadote, tiene la razón. ¿Sabe qué? Mejor aquí amor y paz. ¿Sí? Porque si tú te empeñas a decirle que tú tienes la razón, él dos veces, todavía no termina de decirle que tiene la razón cuando el marido ya te dijo tres veces que él tiene la razón. Y así te la vas a pasar toda la noche y van a terminar peleados. Y si no se arreglan, el día de mañana van a seguir discutiendo quién tiene la razón. Y después de 3 meses todavía no saben quién tiene la razón. Y después de 2 años todavía no saben quién tiene la razón. Ayúdanos, Señor. No siempre tenemos la razón, pero a veces hay que pensar en agradar a los demás, porque ni aún Jesús se agradó a sí mismo. ¿Me estoy explicando? Amén. Siguiente punto. Para aprender a ser amables, nosotros tenemos que tratar a los demás con respeto y con pureza. Eso es lo que me enseña la Biblia. Yo no voy a poder ser amable si yo no trato a la gente con respeto. No solamente tengo que pensar que estoy mirando a Jesucristo y que puede ser Jesucristo el que me está diciendo: ayúdame, o dame esto, o sírveme de esta manera. No solamente tengo que pensar en agradar a los demás, sino que tengo que tratarlos con respeto y tengo que tratarlos con pureza. 1 Timoteo capítulo 5 verso 1 y verso 2 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Fíjate dónde está ahí el respeto.
al anciano como un padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, y termina diciendo con toda pureza. Le voy a decir algo interesante que sucede en muchos hogares, en muchos matrimonios. Con el transcurso del tiempo, la pareja se va acostumbrando el uno al otro, y parece ser que la costumbre hace que perdamos el respeto mutuo. Se empieza a perder el respeto, y entonces cuando se pierde el respeto, nosotros empezamos a perder la amabilidad. Porque cuando andábamos quedando bien, éramos respetuosos, ¿sí o no? ¿Quién tuvo un novio o una novia respetuosa? ¿O era irrespetuoso? Apúrate, greñuda, ya vengo por ti. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Bien respetuoso. ¿Cómo llegaba Hugo? Respetuoso ahí, bien cambiadito, perfumadito y todo, ¿ah? Respetuoso, amable el Señor, y le abro la puerta del carro. Súbase la dama y la sierva. No, hombre, ahora me subo al carro y no me doy cuenta si se subió ella. No estoy diciendo de Hugo, esto es general. ¿Por qué? Porque la costumbre hace que perdamos el respeto, y cuando perdemos el respeto perdemos la amabilidad. Y la vamos perdiendo no solamente con la pareja, la vamos perdiendo con los hijos, y los hijos nos van perdiendo el respeto a nosotros también. ¿Sí? Yo muchas veces he tenido que hablar con mis hijos cuando de repente la amabilidad como que se está perdiendo, porque el respeto de repente como que se quiere cambiar de canal. Le digo, hey, hijos, momento, sí soy su amigo, pero no se les olvide que soy su padre. ¿Ok? Es más, antes de ser tu amigo, soy tu papá. Así que respétame, y yo te voy a respetar. Porque nuestros hijos necesitamos respetarlos, ¿sabía eso? ¿Sí? Pero cometemos ese error de que la costumbre nos hace perder el respeto, y cuando perdemos el respeto, como ya lo dije, perdemos la amabilidad. Le voy a decir algo. ¿Por qué nosotros, cuando la gente nos pasa las cosas o nos da algo, nosotros le decimos, por favor me puede pasar la sal? Por ejemplo, si yo voy a comer a la casa de la hermana mexicano unas enchiladas, ¿qué me va a invitar? Unas enchiladas. Y yo llego, ¿verdad? Y estoy comiendo y me siento en la silla ahí que está en la cabecera, y más allá está la salsa y otras cosas. Entonces, si la hermana está cerca a la salsa, ¿yo qué hago? Normalmente con respeto le decimos, por favor me puede pasar la salsa. ¿Hacemos eso, sí o no? Pero ¿sabe qué? A veces a nuestra esposa o a nuestro cónyuge se nos olvida el por favor, se nos olvida el gracias. ¿Por qué? A mi papá, ¿me puedes pasar la Pepsi? Y el papá se la pasa, ¿verdad? Pero ni le decimos por favor, ni tampoco le decimos gracias. ¡Ándale, papá! Oye, momento, no le hablas así ni al mesero. ¿O sí? ¿Cómo le hablamos a los meseros? ¿No somos amables con ellos? Pregunto, ¿somos amables o no somos amables? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué en el hogar perdemos ese respeto, esa amabilidad de pedir las cosas por favor y de dar gracias? Que no se nos vaya olvidando. Si la esposa se esmeró, te hizo unas tortillitas ahí palmaditas hechas a mano, te hizo el mole que te gusta, los chiles que te gustan o el guisado que te gusta, entonces dile, gracias amor, me hiciste el rico mole que me gusta, gracias. ¿O no?
Dicen que lo cortés no quita lo valiente, y la verdad que yo estoy de acuerdo. No nos quita nada el ser amables. Al contrario, habla de una gente educada, habla de una gente que tiene el temor de Dios en su corazón. Por eso seamos amables. Pidamos las cosas por favor, digamos gracias. Eso habla de unas personas que son educadas y amables. Le voy a decir algo. Muchas veces yo he tenido que hablar con parejas en consejería, y mire, a veces en su casa ellos están peleando y no se pueden poner de acuerdo, ya se dejan y no se dejan, ya esto, ya no lo otro. Pero cuando vienen a casa nuestra a una consejería, los sentamos con nosotros, la pastora y yo, y entonces comenzamos a hablar con ellos. Y escúcheme bien, nos damos cuenta que ellos, oiga esto, pueden discutir pero sin pelear. ¿Cuántos saben que se puede discutir sin pelear? Discutir quiere decir exponer las diferentes formas de pensar. Yo tengo una forma de pensar de momento, mi esposa tiene una forma de pensar, tiene su opinión, yo tengo mi opinión. Entonces yo puedo expresar mi opinión, ella puede expresar su opinión, pero no porque la expresemos tenemos que pelear. ¿Sabe? Sin embargo, en casa, ¿qué sucede? La gente discute, pero pelea. Y cuando pelea se enoja y se van a la cama todos enojados. Y si es que se van a la cama, porque uno a lo mejor lo mandan con el perro. ¿Sí o no? No quiero cerca de esta fodonga, me quedo en la sala, en el sillón mejor. ¿Por qué? Porque no aprendemos a discutir sin pelear. Entonces escúcheme bien, le digo yo a la gente, ¿se dan cuenta que ustedes están ahorita en este momento discutiendo pero no están peleando? Y se voltean a ver y dicen, sí. Y les digo, dígame algo, ¿por qué están logrando discutir y no pelear? ¿Por qué están logrando hablar sus diferentes opiniones, puntos de vista, etcétera, pero no pelean? ¿Por qué no se faltan al respeto? ¿Por qué no hay malas palabras? Díganme por qué, díganme. Y entonces ya la gente empieza a decir, no, pues esto, no, pues el otro, no es por acá. Y empiezan a dar varias razones. Entonces es el momento en el cual les decimos esto. Miren, principalmente ustedes no están peleando por dos razones. Una, porque están en un hogar ajeno y respetan el hogar ajeno. Dos, no pelean porque están enfrente de una autoridad que son sus pastores. Y por estar enfrente de esa autoridad que son sus pastores, ustedes no pelean. Entonces escúcheme bien, y eso se lo digo a usted. Si ustedes son capaces de respetar un hogar ajeno, respeten mucho mejor su hogar. Y si son capaces de respetar una autoridad humana, mucho mejor respeten la máxima autoridad, que es la de Dios, porque la tienen en su casa. Y entonces no peleen, discutan, pero no peleen. No pierdan el respeto, no pierdan la amabilidad. ¿Por qué? Porque van a respetar su hogar y van a respetar la presencia de Dios. ¿Entendió lo que le dije? Cuando tengamos esto en nuestra mente, se va a dar cuenta que la amabilidad va a regresar a nuestra casa. Se va a dar cuenta que el respeto va a empezar a regresar a nuestra casa. ¿Por qué? Porque nuestra casa es un hogar que necesita ser respetado, y la presencia de Dios que habita en mi hogar es la máxima autoridad que yo necesito respetar. Si soy capaz de gritarle a mi esposa y ofenderla a mi esposa delante de la máxima autoridad que es Dios, entonces no tenemos nosotros respeto por nadie.
Y si estás respetando a tus pastores porque los estás mirando, pero no respetas a Dios a quien no ves, simplemente eres un religioso. Somos religiosos. Respetemos al que realmente necesita ser respetado, Dios y su palabra. Amén. Por último, para poder ser amables, nosotros tenemos que orar en relación de cómo y cuándo responder a las demás personas. Cuando haya conflictos, cuando haya diferentes opiniones, cuando haya diferentes perspectivas, usted ore en relación de cómo y cuándo tengo que responder a los demás. Colosenses capítulo 4, versículo 6 me dice: hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Hace unos días yo le compartí un versículo que lo voy a volver a compartir otra vez, porque quiero que usted lo tenga memorizado si se puede. Juan capítulo 12, versículo 49, donde Jesús decía: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de ¿qué? De hablar. ¿Se acuerda que yo le enseñé que hay una gran diferencia entre lo que decimos y lo que hablamos? ¿Se acuerda? ¿Algunos estuvieron en ese estudio? ¿Sí? Y yo le enseñé claramente, conforme a la palabra, que Jesús, cuando decía: el Padre me enseñó y me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, esto nos dice o nos da a entender que yo puedo decir muchas cosas sin hablar una sola palabra. Usted puede mostrar amabilidad o rudeza sin hablar una sola palabra. Por lo tanto, para que nosotros podamos ser amables, por favor, oremos y digamos: Señor, enséñame lo que tengo que decir, lo que tengo que hablar. Enséñame lo que tengo que decir sin palabras, y enséñame que las palabras que yo diga sean palabras agradables a las personas que me están escuchando. Y de esta manera nosotros vamos a aprender a ser amables.